Bendiciones para todos. Mi nombre es Luis Felipe Gutiérrez, pastor de la Iglesia Cristiana Camino de Libertad y Amor. Y aquí estamos entre leones, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Bien, ya estudiamos capítulo 7 del libro de Daniel. De veras que ese capítulo es muy interesante. Voy a hacer un repaso solo de lo que vimos, que son las escenas del cielo conforme a la visión de Daniel. Pues Daniel vio una visión donde él ve el cielo, pero también lo ve relacionado con la tierra. Luego vemos la explicación e interpretación de lo que él vio que le mostró el Señor. Posteriormente nos explica del Hijo del Hombre, entendiendo el concepto de qué es el Hijo del Hombre. O sea, que Daniel está dando una profecía mesiánica, una profecía que nos concierne mucho hoy, y dice que habla de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y una mirada del Nuevo Testamento bajo la perspectiva judía, que ya sabemos que es muy interesante porque la perspectiva judía no entiende muy bien lo que sucedió para hacer el preámbulo de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, quiero hacer un repaso muy especial acá porque precisamente pasan dos situaciones, y es que pues les había dicho que del capítulo 7 en adelante hasta el 12 pues es muy profético, es un idioma apocalíptico. Y aunque la Biblia es lógica, pues en este caso uno podría pensar que no es cronológica, porque por ejemplo la mirada retrospectiva al año 553 a.C., vemos 14 años antes del banquete donde estuvo el libro de Daniel, en capítulo 5, del 1 al 3, y vemos cómo los capítulos del 7 al 8 ocurren después del capítulo 4, pero antes del capítulo 5. Bueno, Daniel tiene un sueño, que es el capítulo 7, él ve el más allá, ve la historia de los pueblos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hoy vamos a ver el capítulo 8, que dice visión del carnero y del macho cabrío, como está acá en esta preciosa Biblia, que es una versión Reina Valera. Y vamos a ver básicamente 6 puntos, que el primero es retorno al lenguaje hebreo. De allí vamos a ver 3 visiones, vamos a ver la prosperidad del pueblo hebreo y las limitaciones además también. Segundo, vamos a ver la ubicación territorial y el tiempo de la visión, en qué tiempo ocurrió. Tercero, algo que es muy interesante, vamos a ver el carnero. El cuarto punto es el macho cabrío. El quinto, el cuerno que surge entre los dos, y finalmente una conclusión. Pero recordemos esto, cuando Daniel describe esa estatua que vio el rey Nabucodonosor, vemos que la cabeza en el capítulo 2, que era una cabeza de oro, en el capítulo 7 es la representación del león, que es básicamente el reinado de Babilonia. El pecho, que es lo que nos concierne para el capítulo 8, habla del pecho y los brazos de plata. En el capítulo 7 se describe como ese oso que lleva 3 costillas en la boca. Y en el capítulo 8 ya se habla del carnero, pero se habla del carnero porque, como vamos a ver ahora, era todo lo que tiene que ver con el territorio medo-persa. Entonces, vamos al punto 1, que es retorno al lenguaje hebreo, las 3 visiones, la prosperidad que tuvo el pueblo hebreo en la deportación y sus limitaciones, porque esa deportación duró mucho tiempo, y la descendencia de los que fueron llevados desde Israel, Jerusalén, a la deportación a Babilonia, casi todos se quedaron, prácticamente la gran mayoría se quedaron allá en la deportación, pues no, sí amaban sus raíces, su descendencia, pero pues se quedaron allí por cuestiones de cultura y de vida. Ahora, en el capítulo 7 vimos que hablábamos de 4 animales, pero en el capítulo 8 solamente vamos a hablar de 2. Hay algo muy particular con el capítulo 8, y es que el capítulo 8 es escrito en hebreo, los anteriores eran escritos en arameo. Recordemos algo también que es muy especial, y es lo que les estaba diciendo ahora, pues el pueblo fue esclavo en Egipto primero, después estuvo en Babilonia, y pasó algo muy importante, que
Esto produjo mucha prosperidad para ese pueblo judío, aún estando en la deportación. Entonces, muchos de los hebreos se quedaron allí, incluyendo a Daniel. Entonces, el pueblo hebreo tenía una situación, y es que ellos no habían podido volver a hacer sacrificios porque no tenían sacerdote, que es como lo que pasa hoy. No han podido hacer un sacrificio con sus vacas rojas y esto porque pues todavía no hay un sacerdote. Ellos no han aceptado que el sacerdote vino, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el pueblo, pues al no tener sacerdote, pues cesaron los sacrificios. Ahora, el punto 2 es la ubicación territorial del tiempo de la visión. Voy a leerles Daniel capítulo 8, pues la ubicación de donde se da el capítulo 8. Dice, capítulo 8, versículos 1 y 2, en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Alcé mis ojos y miré y he aquí un carnero que está... esto es... bueno, pues leámoslo. Alcé los ojos y miré y he aquí el carnero que está delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. Ahorita vamos a ver la interpretación. Ahora, a él se le aparece una visión. Él está en una capital diferente del reino, que se llama Susa. Él estaba allí porque había sido mandado por el rey a hacer, digamos así, unos oficios gubernamentales, ¿no? Entonces, hay algo que es muy interesante. Cuando se habla acá de que yo vi, estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elán, eso más adelante se convierte en el reino de Media y de Persia. Entonces es muy curioso, o muy curioso no, es muy exacto cuando Dios le da la visión precisamente en ese lugar, porque esto es uno de los reinos que pareciera que fuera a ser muy potentado, que hubiese sido como el de Babilonia. El de Babilonia ya había, digamos, estaba cesando su impetuosidad. Después vendría el medo-persa y posteriormente pues el griego, pero todos esos reinos delante de Dios iban a caer. Ahora, la visión del carnero, les voy a leer Daniel capítulo 8 del 3 al 4, que nos dice, tiene que ver mucho con Daniel 8:20 a propósito, porque dice, alcé mis ojos y miré y aquí un carnero que estaba delante del reino y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el otro más alto que creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, poniente, norte y sur. O sea, al occidente, norte y sur. Esos 3 puntos cardinales son claves. Y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escaparse de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Precisamente el versículo 8:20 dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Ahora, esto se relaciona también con el capítulo 7, y en el pecho vimos de la estatua, en el capítulo 2, ese pecho era los brazos de plata, pecho y brazos de plata, porque la cabeza era de oro. Y aquí hay algo que hay que resaltar, y también se habla en el capítulo 7 de que había un oso con unas costillas en su boca, y esas 3 costillas representan las 3 conquistas del capítulo 7, que fueron, como ya lo vimos acá, norte, sur y oeste, pero el oriente no. Entonces, el cuerno más alto era el rey de Siria, el rey Ciro, y el cuerno más pequeño era el rey Darío. Vuelvo y repito, el cuerno más alto, el rey Ciro, y el cuerno más pequeño, el rey Darío. El rey Ciro gobernó sobre el rey Darío. Esto hay que tenerlo en cuenta porque definitivamente todos estos reinados, por muy poderosos que fueron, al no convertirse, digamos, totalmente a Dios, pues fracasaron. La visión del macho cabrío, vamos a leer Daniel 8, 5 al 8,
que dice: mientras yo consideraba esto, aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con furia y de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos, y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Muy interesante, porque miremos esto. En el capítulo 2, el tercer segmento de la estatua representa a Grecia, que es el vientre y el muslo de bronce, que en el capítulo 7 se da como un leopardo, en el capítulo 8 como un macho cabrío, y esto representa a Grecia. Ahora bien, dice acá que habla de un leopardo con 4 cabezas con alas, en el capítulo 7. El cuerno fuerte, ¿quién era? Era Alejandro Magno. Este Alejandro Magno tuvo una particularidad muy especial. Él fue un hombre de una conquista muy rápida. Él murió a los 33 años, ¿no? Entonces, por eso es que en la parte de la estatua donde está el vientre y el muslo de bronce, se pinta como un leopardo, porque fue muy rápido. Lo que él conquistó fue supremamente rápido. En el 8 ya se presenta como el macho cabrío. Dice que no tocaba tierra. Alejandro Magno era la representación de Grecia, del poder griego. Muere, pero deja 4, que aquí dice claramente en el versículo 8, dice: y aquel gran cuerno fue quebrado, en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Entonces, ¿qué pasaba? Él fue muy fuerte, pero él dejó 4 generales que lo reemplazaban. Esos 4 generales se llamaban Seleuco, Lisímaco, Ptolomeo y Antígono. Y aquí lo vamos a ver en el desarrollo de aquí en adelante, qué fue lo que sucedió con ellos. Pero vamos a ver el 5.º punto del capítulo 8, que es el cuerno pequeño que surge. Les voy a leer capítulo 8 del libro de Daniel, del 9 al 14, y dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aunque se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Aquí hay una explicación que hay que tener en cuenta, y es lo siguiente. Cuando se hablan de 2300 tardes y mañanas, no son días, son una tarde y una mañana. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, antes de la deportación, incluso estando allí, hacían sobre todo el sacrificio en la mañana y en la tarde de carneros, hacían 2 servicios diarios. Pero Daniel, cuando estaba en la visión que vio en Babilonia, estaba mirando qué era lo que le iba a pasar a Jerusalén en el futuro. Ahora, se han cuestionado que si en la historia esta tribu de los macabeos sí existió, y realmente sí existió, sí existieron los macabeos. Y hay algo que es muy, muy interesante. Aún hoy los judíos celebran una fiesta muy linda que se llama el Hanukkah, que es en el mes de Kisleu, y básicamente es la conmemoración de la fiesta de las luces, que es una menora con 8 capitas. Esto
¿Esto qué es lo que recuerda? Recuerda que cuando Alejandro Magno se tomó a Jerusalén y la destruyó, dentro de los macabeos surgió un líder que llamó Judas Macabeo. Judas Macabeo retomó Jerusalén en sus ruinas y dijo, vamos a hacer otra vez la ceremonia en el templo, pero no encontró el aceite. Y resulta que encontró solamente una botellita que equivaldría de pronto al aceite de un solo día, pero la fiesta duraba 8 días y ese aceite Dios lo hizo rendir. Hicieron cada día, prendían una velita, hacían sus fiestas y esa fue la reconquista de Jerusalén por medio de Judas Macabeo, cuando aparece, cuando la conquista, cuando destruyó a Alejandro Magno, y allí aparece Judas Macabeo. El cuerno que surge, vamos a leer Daniel 8, el 13 y el 16, que dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Esto ya lo habíamos leído, pero... Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombres, y oí una voz de hombre entre las riberas del río Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Y es muy interesante. Entonces, y fue la tarde y la mañana, como, aquí hay una explicación, dice 2300 tardes y mañanas, que equivale como a 6 años y 4 meses, pero eso fue lo que duró el tiempo en que no se pudo hacer sacrificio. Entonces dice que la profecía fue precisa en la identificación del tiempo que corresponde a la persecución de Antíoco Epifanes, que fue el que sucedió después a Alejandro Magno. Antíoco Epifanes fue el que destruyó allí Jerusalén, y eso fue entre el 6 de septiembre del año 171 a.C. al 25 de diciembre del año 164 a.C., exactamente 2300 tardes y mañanas. Entonces, Judas Macabeo enfrenta a los griegos y retoma el tiempo de allí, que es una celebración del Hanukkah. Pero esto es muy interesante porque es que los griegos habían crecido mucho y los griegos, con este Antíoco Epifanes, pues era un ejército demoledor, pero este grupo pequeño, los macabeos, pudo retomar Jerusalén, pudo volver a hacer el sacrificio en el templo. Entonces tenemos aquí cosas como una conclusión, que en el capítulo 7 vimos el oso con las 3 costillas, y esto quiere decir que era el imperio medo-persa. Y el capítulo 8 vimos también los medo-persas con el carnero con los 2 cuernos, y la brújula que marca norte, sur y este, oeste. Vimos que norte, sur y oeste fueron conquistados, pero el oriente no. Y resulta que en esa parte del oriente tiene que ver mucho en la Biblia, la puerta oriental, la entrada oriental, todo tiene que ver mucho y el sol sale por el oriente, con la divinidad de Dios. Entonces vimos el leopardo de 4 cabezas y alas, que era Grecia en el capítulo 7, en el capítulo 8 era el carnero, y todo iba a caer por la mano de Alejandro Magno, pero Antíoco Epifanes, pues ya vimos que conquistó parte de sur y conquista el templo, y Judas Macabeo retoma el templo. Pero aquí hay algo muy interesante que les quiero leer del capítulo 8, del 15 al 17, porque Daniel da una explicación de lo que él ve en la visión, de lo que él está viendo que Dios le está diciendo que va a pasar, pero hay una parte final en que él no alcanza a descifrarla, y fue tanta la confusión que él se enfermó. Entonces miremos Daniel 8 del 15 hasta el final, hasta el 27. Entonces dice el versículo 15, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Era una aparición angelical, celestial, y oí una voz de hombre en las riberas del río Ulai y de Kel. Y entonces dice que gritó y dijo, Gabriel, enseña a la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro,
Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Imagínense ustedes, esto tiene que ver mucho con Mateo capítulo 24 y con Apocalipsis. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. O sea, es tremendo porque es Jesucristo como dándole esa señal a Daniel. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de aquel anterior, lógico. Y el fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Está hablando de esa bestia terrible del último tiempo. Y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Tremendo. Esto tiene que ver con la destrucción del anticristo. La visión de la tarde y la mañana que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Recordemos que los profetas, tanto mayores y menores, hablaron de la venida de Jesucristo. Ellos vieron la primera venida, sabían de la segunda, pero ellos no sabían que en el valle estaba el misterio, que somos nosotros la iglesia, y eso básicamente fue lo que no entendió mucho Daniel, como bueno, y este mensaje tan maravilloso y pues tan poderoso y tan temeroso de alguna forma, ¿para quién va? Y resulta que lo que él no entendió es que eran para los entendidos en la palabra en los últimos tiempos, que eres tú y yo, que estudiamos la palabra, que nos interesamos en Dios, que nos interesamos en saber qué es lo que va a suceder. Entonces miremos que no es asombroso lo que está pasando hoy. Estos ya son los últimos tiempos y pues vemos que nosotros estamos resguardados por el poder de su palabra. Nuestro Señor Jesucristo siempre a todo momento está con nosotros y pues por nosotros. Entonces pues continuaremos con el capítulo 9 que sigue con esta visión apocalíptica, pero nosotros por hoy dejamos acá. Espero que lo compartas y que te goces con este estudio. Muchas bendiciones.